y son mandamientos, ordenanzas, que resumen un poco todo lo que hasta aquí hemos oído por los diferentes hermanos que me han precedido, y yo también, uno de ellos. Y es un pacto, es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto en el Sinaí, ¿verdad?, el pacto mosaico. Ese pacto se ha comentado que nos recuerda esos pactos de vasallaje, que eran unos pactos que se hacía cuando, por ejemplo, un imperio, como pueda ser el romano o pueda ser cualquier otro imperio, llegaba, los asirios, llegaba y antes de destruir y de aniquilar un pueblo entero, pues le ponía unas condiciones de vasallaje. Le decían: mira, si no quieres que te aniquilemos, pues tú tienes que firmar un pacto de vasallaje en el cual tú te comprometes a no levantarte contra el rey, te comprometes a dar impuestos, ¿verdad?, te comprometes a dar tus jóvenes para la guerra, y a cambio, pues, no te destruimos y además te protegemos. Como veis, en este tipo de pactos había intereses por las dos partes. Pero es que el pacto del Señor no es así. Es así en muchos aspectos y se puede comparar, pero el pacto del Señor es que Dios no tiene un interés egoísta, ¿verdad?, como en ese pacto tenía el emperador que subyugaba a un pueblo. Es un pacto de amor. Es un pacto en el que Dios ya ha hecho todo antes de siquiera de que el hombre, la mujer, dijera sí a ese pacto. Lo ha hecho todo. Dice la palabra del Señor que mas Dios pues muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no dice solamente que a pesar de que éramos pecadores, Cristo murió. No, dice que aun estando nosotros en la condición de pecadores, de enemigos, Cristo murió por nosotros. Es decir, el Señor siempre da ese primer paso y el Señor está muy por encima de nosotros en ese pacto. El Señor lo ha hecho todo y lo ha hecho por amor. Y es tan grande que no lo podemos entender, su amor. ¿Cómo nos ama el Señor? ¡Qué amor tan grande que dio a su Hijo por nosotros, aun cuando éramos pecadores! Este pacto es un pacto que es un pacto condicional, el pacto de Moisés, ¿verdad?, el del Sinaí, tiene unas condiciones que vamos a repasar un poco y ver las enseñanzas, porque las enseñanzas trascienden el tiempo y también se nos aplican a nosotros y la podemos disfrutar. Así que vamos a empezar con ellas. En primer lugar, hay en total, he puesto 9 puntos a tener en cuenta y que están relacionados con el texto, que vamos a ir leyendo. En lugar de leerlo todo de un tirón, lo vamos a ir leyendo a medida que vamos comentando estas exhortaciones, ¿verdad? Entonces, estamos en Deuteronomio 11, para el que, lo repito, para el que todavía no tenga en su Biblia o en su teléfono o en su tablet el texto, y el primero está en lo voy a leer yo, que es muy cortito, en el versículo 1. Dice así. Bueno, pero antes de eso, quisiera
irme al capítulo 29 y leer solamente un versículo. El capítulo 29 dice: estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Recordamos que esta repetición del pacto, ¿verdad?, de las palabras, un recordatorio de ese pacto, es el mismo de Horeb, no es otro. Lo que pasa es que se lo recuerda otra vez antes de entrar en la tierra prometida. Habían pasado 40 años en el desierto y ahora están a punto de entrar, están en los campos de Moab, están en la zona del noreste del Mar Muerto, en la tierra, territorio de Moab. Ya habían derrotado en este momento a los amorreos y están a punto de entrar en la tierra prometida. Todavía Moisés está con ellos y les está recordando. Primero, amarás, 11.1, pues al Señor tu Dios. Y ahí me quedo. El amor, este amor, es verdad, se ha dicho que no se puede confundir con el sentimiento, porque si se manda, el sentimiento no se puede mandar. Pero hermanos, Dios nos ha hecho con capacidad de sentir, ¿verdad? El sentimiento también lo sintió Jesús como hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y el amor es verdad que es un amor que significa nuestro reconocimiento de Dios como lo más grande, como lo más hermoso, como lo más sublime, lo más digno de imitación, la perla de gran precio, nuestro tesoro, por lo que no lo cambiaríamos por nada. Ese es. Por eso en el Evangelio dice que no se puede amar o servir a dos señores, ¿no? A Dios y a las riquezas, ¿no? Es decir, para el que ama a Dios lo pone por encima de todo, de las riquezas, de la posición social, lo pone por encima de todo porque lo ama. Pero es que además, los que, como aquí creo que todos o la mayoría ya llevamos años con el Señor, cada día lo queremos más. Qué bonito, porque cada día le quiero más, porque es que me sorprende cada día con sus bendiciones, con sus regalos. Y ya no es que le quiera porque dice el mandamiento que le tengo que amar, es que le quiero mucho. Pero ¿cómo no lo voy a querer después de lo que ha hecho por mí? Y eso también es sentimiento. Yo soy muy sensible y lloro a la mínima cuando me emociono. Y Yolanda a veces se ríe porque estoy viendo una película. Yo no lloro no sé, a Yolanda le gustan mucho las películas románticas y yo esas cosas no. Pero cuando hay alguien que hace algo por los demás y veo un gesto de alguien que da todo por los demás, a mí se me saltan las lágrimas. Y es que yo cada día le quiero más. Número 2. Antes de eso quiero decir, y aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Número 2, vamos aquí a leer, recordar y comprender la grandeza de Dios. Ahora dice que recuerdes. Vamos a leerlo primero. Por favor, Vicente, de los versículos 2 al 7. Dice así: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han subido ni visto el castigo del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. ¿Hasta qué versículo? Hasta 7. Y lo que hizo al ejército de Egipto,
a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y el Señor los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliad, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado, en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Muchas gracias. Les dice que recuerden, pero no solo que recuerden, sino que reconozcan lo que Dios ha hecho. Las dos cosas. Hay la New International Version, que es la versión que más me gusta a mí dentro de las versiones de habla inglesa, lo traduce como remember, recuerda. Aquí se traduce como y comprended. Entonces yo me quedo con las dos, ¿verdad? Recuerda y comprende y reconoce lo que Dios ha hecho. Y dice, no hablo con los hijos que le habéis contado, no, que vosotros lo habéis visto. Y dice, pero ¿cómo que lo han visto? ¿No hemos quedado en que murieron en el desierto? No, murieron en el desierto los de 20 años para arriba, pero los de 20 años para abajo no. Y hermanos, un joven o una joven de 18, de 19, de 17, se acuerda muy bien de todo lo que ocurrió. Y esos pasaron el Mar Rojo. Y lo pasaron en seco. Y vieron todas las maravillas que Dios había hecho. Ellos ahora eran ancianos, príncipes de tribus, principales entre el pueblo de Israel. Y les habla a ellos en este momento, les habla a ellos, a los que han visto las maravillas de Dios. También han visto el juicio de Dios, habla de Datán y Abirán, que se refiere a una rebelión que encabezó un tal Coré, que era un levita, que parece que le parecía poco lo que Dios le había permitido hacer de trabajar como levita en el santuario, que quería, que cuestionaba el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y Datán y Abirán, que eran de la tribu de Rubén, pues se unieron con 250 principales jefes de las tribus y tal, y vamos, que poco más dan un golpe de estado. Entonces Moisés oró al Señor y al final el Señor lo que hizo es que abrió la tierra y se los tragó. Así. Es decir, por una parte las maravillas, pero cuidado, Dios es justo. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces ellos habían visto, y se lo recuerda. 3. Versículos 1, que ya lo hemos leído, y el 8 al 9, por favor, Vicente. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró el Señor a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia la tierra que fluye leche y miel. Muy bien. O sea, esto ya lo hemos comentado, todos los que hemos estado aquí predicando, que el guardar los mandamientos será por su bien, para que sean fortalecidos, para que poseáis la tierra, para que viváis muchos días en sus promesas, etcétera, ¿verdad? Y ahora el 4. Bueno, todo esto se nos aplica a nosotros, ¿verdad? Se nos aplica a nosotros también. Vivir confiando en la providencia de Dios cada día. ¿Puedes leer, por favor, Vicente, 10 al 15? La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es la tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
Daré también hierba en el campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatugue, o os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Vale, hasta aquí, gracias. Les dice, ¿os acordáis que cuando ellos estaban en Egipto, estaban en el delta del Nilo, en tierra de Gosén? Era una zona con mucha agua, imaginaos el delta del Nilo, ¿no? Hacían acequias, que decimos los españoles, esta palabra de origen árabe, ¿verdad? Que eran como canales, que los que habéis estado en zonas de regadío de esta manera lo habéis visto. Blasco Ibáñez en La Barraca, en esa novela tan buena que escribió, nos habla del regadío, de cómo necesitaban el agua y de cómo al protagonista le roban el agua. Y bueno, en Valencia hay un tribunal que se llama el Tribunal de las Aguas. Perdón, tengo mi botellita aquí. Entonces, esas acequias, que eran como unos canales, pues lo que hacen es que se desvía la corriente del río un poquito por un canal, y entonces lo que hacen es como si fuera una pequeña presa, ¿no? Y de esa presa es de donde salen el agua por los canales, que son muy estrechos, son, no sé de qué tamaño pueden ser, diferentes tamaños hay canales, pero no muy grandes. Y entonces el agua va corriendo, y cuando pasa, imagínate que yo soy uno de los hortelanos, cuando pasa cerca de mis tierras, pues hay como una portezuela que a veces podría ser hecha con un material rígido, o podría ser simplemente con tierra, que la ponen para tapar el paso del agua, y con el pie, dice que es lo que hacían cuando estaban en Egipto, se puede abrir para que pase el agua. Y eso es lo único que hacían, y ya la pasaba el agua y ya tenían el riego. Dice, no, cuando lleguéis a la tierra prometida, el agua la vais a tener que esperar del cielo. Y si obedecéis, habrá aguas temprana y la tardía, y Dios os bendecirá mucho. Pero vais a tener que depender de Dios. Recordemos que cuando estuvieron 40 años en el desierto, y Dios siempre los cuidó a pesar de los rebeldes que eran, ¿no? El maná nunca les faltó. Les dio de comer codornices, el agua salió de la peña, nunca les faltó ni comida ni agua. Y dice que hasta sus ropas y sus sandalias no envejecieron. Dios los cuidó siempre. Eso volvemos otra vez a lo del pacto. Es que Dios es tan bueno que es que lo hace. Y ahora entraban en la tierra prometida, tienen que pasar el Jordán, pero van a tener que depender de Dios. Y el Señor nos habla a nosotros hoy que nosotros tenemos que hacer dos cosas: pasar el Jordán, entrar a poseer la tierra que Dios nos ha dado a cada uno, de forma personal, en la iglesia, en la sociedad, pasar a poseer todas las bendiciones que es la tierra que Dios nos da, que tenemos aquí, y depender de Dios. Y si obedecemos, Dios va a bendecirnos mucho. Pasamos, hay en ese que pone Dios cuidó con su pueblo, en el versículo, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Ahí. Dice así, estamos hablando de Éxodo 35, lo que he comentado: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán. Y en el otro habla de que los vestidos no envejecieron, ni vuestro calzado envejeció. ¿Verdad? Esto está todo en la palabra del Señor. Siguiente sería guardar el corazón de dejarse seducir por dioses ajenos y servirles, apartándose de Dios. Había un peligro, y es que
Cuando llegaron ellos a la tierra de Canaán, allí adoraban a los Baales y podían creer que Baal, si adoraban a Baal, les iba a dar buenas cosechas y les iba a ir mejor. Es decir, en una palabra, lo hemos dicho al principio, estaban incumpliendo el primer mandamiento, que es amar a Dios, es decir, tenerlo a Él en primer lugar. Guardaos de que ocurra eso. Versículos 16 y 17, por favor, Vicente. Guardaos, pues, que vuestros corazones no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor del Señor sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Esto, y hoy cómo se entiende, pues muy sencillo, o sea, yo creo que también lo han explicado los hermanos anteriormente, es decir, hoy no hay un Baal al que nos que tiente a los cristianos. Hoy lo que hay es la fama, es el dinero, es la posición social, es el reconocimiento público, son tantas cosas. Dice, no os infatuéis, que no os dejéis seducir por ese tipo de cosas y os apartéis, porque entonces no habrá lluvia, ni la tierra dará su fruto, y pereceréis en la tierra esa que Dios os da. El sexto, el número 6, es, lo voy a leer yo mismo, versículo 18, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. De esto yo mismo hablé de las filacterías, ¿verdad?, de esas cajitas que contenían textos de la palabra, la Shema, oye Israel, el Señor, vuestro Dios uno es, pero es un recuerdo de que estén cada día esa palabra en nuestra vida, a todas horas. No quiere decir que estemos todo el día pensando y recordando versículos bíblicos, no, pero que oriente nuestro hacer. Y para que la palabra esté en nosotros, hay que leerla y aprenderla. Es muy importante esto que digo, hay versículos que es muy interesante aprenderlos de memoria, porque luego el Señor te los trae, ¿verdad? Y esto se aplica, como dice aquí en el enseñar y poner la palabra de Dios, y también enseñarla a nuestros hijos, enseñarla a todos los que están en nuestro entorno social y que lo permitan, en nuestra boca, en todo momento de situación, para nuestro bien. 8, versículos del 22 al 25, por favor. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis al Señor vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, el Señor también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. ¿Al 25? Sí, gracias. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Es decir, confiar en que Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria sobre el enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No temáis. El miedo es un instrumento del diablo, y que el Señor lo reprenda, para quitarnos la paz. Dios está con nosotros y peleará por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que, como he dicho antes, versículo 31, lo leo yo mismo, pasar el Jordán y poseer la tierra que Dios nos da. En el versículo 31 dice, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da el Señor vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella.
Y ahora volvemos otra vez para atrás, porque alguno dirá, se ha saltado Miguel un montón de versículos. Pues sí. Versículo 26. Dios hace un llamamiento al pueblo de Israel y nos lo hace a nosotros. He aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y a partir de ahí, dice en el 27, la bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esto, más adelante, si leéis hasta el final de Deuteronomio, todo lo que queda se desarrolla mucho más. Y a veces, cuando empieza con la bendición, dice, gloria al Señor, pero cuando empieza con la maldición, tela marinera, o sea... Y bueno, pues... le dice también, bueno, que más adelante... Dice en el 29, y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición en el monte Gerizim, ya eso al otro lado del Jordán, y la maldición sobre el monte Ebal, y los cuales están al otro lado del Jordán, etcétera, etcétera. Vale, esto lo hizo Josué, cabalmente, cuando cogió el liderazgo después de que el Señor llamó a su presencia a Moisés. ¿Y cuándo le llamó a su presencia a Moisés? Nos vamos al final. Deuteronomio 34. Y si no es mucho abusar de ti, Vicente, me gustaría que leyeras hasta que yo te diga hasta aquí. Bueno, prácticamente todo, porque es muy bonito. Yo creo que merece la pena leerlo. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Ber Peor, y ninguno conoció el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, y perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios del Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Quería leerlo porque como terminamos, y entraron a la tierra prometida, la conquista. A mí me viene a la mente un corito muy bonito que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí, ¿a qué? A poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Pasemos a conquistar esa tierra. Pero todo este pacto, como he dicho al principio, es un pacto que tiene una iniciativa de Dios y una actuación de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos que antes de que llegaran a Oreb,
había pasado algo que hizo posible todo lo demás. ¿Qué pasó? Algo que hizo posible todo lo demás. ¿Qué fue? ¿Alguna idea? Pues la liberación de Egipto, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Y también pasó que en la 10ª plaga, cuando el corazón de Faraón se endureció, Faraón se endureció, sí, también hay otra canción que dice esas cosas. Los que somos ya, que peinamos muchas canas, tenemos muchos coritos antiguos, que son muy bonitos, pero que quizá no conoce todo el mundo. Entonces, la 10ª plaga es que iban a morir todos los primogénitos de los egipcios. ¿Pero qué pasó? Dios le dijo a Moisés: di a todos los israelitas que sacrifiquen un cordero y que pinten con su sangre el dintel y los postes de las casas, y entonces el heridor pasará de largo y no habrá muerte en vuestras casas. Los primogénitos vuestros no morirán. Y eso es el principio. Si ellos no hubieran pintado la sangre de ese cordero inocente y sin mancha, no habrían podido pasar el Jordán, no hubieran podido pasar nada de lo demás. Y eso prefigura a Cristo nuestro Señor, el Cordero, que no, como estoy trocando muchos textos, no quiero alargarme, pero os invito a leer Isaías 53 en casa y ver cómo estaba profetizado ese sacrificio de Cristo. La cruz de Cristo. Cristo, estamos... A ver. ¿Puedes pasar hasta donde dice la cruz de Cristo, por favor? Ya está ahí. Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo crucificado. Mucha gente quiere decir, es que esto de la cruz, cuando hablas de ello, no, que es que eso como la cruz. Hermanos, la cruz es el centro de nuestra fe. Y también de nuestro propio trasfondo cultural, histórico, lo dice por todos los lados, en las iglesias, en los cementerios, en todas partes la cruz está. Y aunque haya quien la quiera borrar, la cruz sigue siendo nuestro centro. Y todo aquel que quiera hacer un cristianismo modernista, que quiera quitar todas estas cosas del sufrimiento, no. Cristo sufrió y murió por nosotros y resucitó y está en el cielo y un día volverá y los ángeles le aclaman al Cordero de Dios, sea la gloria y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. La cruz de Cristo. Esa cruz que en estos días, hermanos, recordamos. Esa cruz que cuando Jesús en la última cena dijo, lo tengo por aquí para leerlo. En la última cena Jesús dio instrucciones a sus discípulos para que conmemoraran su muerte hasta que Él volviera. Y tomó Jesús el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús iba voluntariamente a hacer algo y cuando tanto sufrimiento y tanto dolor llegó un momento en que dijo, todo está consumado. Así pues, todas las veces, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Solo la muerte? No. Hasta
que Él venga, porque Él ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha vencido al diablo y vive para siempre, y vive en su iglesia, y es nuestro Señor, y le amamos. Porque si fuimos, dicen Romanos, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hoy el Señor nos hace un llamamiento parecido al que hizo en Deuteronomio, la bendición y la maldición. El Señor nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo invito a todo aquel que todavía no ha empezado a caminar con el Señor, que se ponga al pie de la cruz y le diga: Señor, tú eres mi Señor y mi Dios, y te amo por encima de todo, porque tú diste tu vida por mí y te entrego mi vida. Y recibirás el perdón de pecados y la vida eterna y algo muy precioso: la reconciliación. Gracias, Padre, por este año de preciosa relación contigo. Qué bonito que podamos decir todo esto. Gracias, Padre, recordando todo. Que Él los bendiga, que Él nos bendiga a todos. Amén.